Vamos a leer el mensaje de hoy. Se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Amén. Y dice así: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor por esta palabra. Palabra difícil de cumplir tal vez. Sean agradecidos en todas circunstancias. Fue el apóstol Pablo el que escribió estas palabras, inspirado, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo. Pero si hubo alguien agradecido, bueno, hay muchos en la Biblia, pero Pablo fue uno bien agradecido, porque fue un hombre bien sufrido también. Pablo dijo que sufrió persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, fue insultado por sus propios pares, ¿no es cierto? Fue humillado, fue azotado, casi muerto en reiteradas oportunidades, pasó naufragio, lo mordió una serpiente y pasó hambre y así un montón de peripecias que pasó Pablo por causa del Evangelio. Pero ¿el qué dice? Le doy gracias a Dios por todo, por todo. Y todo lo que tengo lo estimo por basura, con tal de ganar a Cristo. Pablo no dio gracias por su pasado fariseo, o por su entrenamiento, su conocimiento que trajo desde antes de conocer a Cristo. No le dio gracias por eso. No le dio gracias por haber tenido mucho dinero en algún momento. No le dio gracias por haber tenido salud en algún momento. No le dio gracias a Dios por los buenos momentos que pasó. No. De hecho, cuando nosotros leemos todos los agradecimientos en las cartas de Pablo, da gracias a Dios por lo que Dios hace en los demás, por lo que Dios ha permitido hacerle a través de él, por poder instruir a otros, por poder enseñarle a otros. Gracias a Dios por su evangelio, por su poder, por su salvación. Gracias a Dios por él. Entonces, el mensaje de hoy día trata sobre la gratitud, sobre el agradecimiento. Y que entendamos qué es la gratitud y qué significa ser agradecidos. Tal vez un poco más allá de lo que tendemos o tenemos como idea de gratitud, un poco más profunda. Y la enseñanza de Pablo y también otra que vamos a conversar más adelante nos ayudan a entender un poquito qué significa ser agradecidos. Cuando dice sean agradecidos en toda circunstancia, ¿a qué se refiere? Ahí vamos a ir viendo. Según la RAE, gratitud significa lo siguiente: sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera. O sea, según la RAE, según la definición textual del concepto gratitud, es un sentimiento que uno tiene porque alguien le hace un favor o le da algo. Entonces, hacia ese acto, uno responde para poder corresponder ese favor o ese regalo. Esa es la gratitud. Me diste algo, gracias. Te lo tengo que devolver de alguna manera. Tengo que corresponderte a ese favor. Así lo define la RAE. Pero esa definición se aleja ligeramente de lo que la Biblia enseña. Cuando nosotros vemos en la Biblia que Dios nos llama a ser agradecidos, a tener gratitud, a dar gracias, no vemos que Dios esté pensando precisamente en esta definición de gratitud, sino algo mucho más profundo. Y es que cuando la Biblia habla de gratitud, no habla de emociones, como sí lo define la RAE, un sentimiento, una emoción. No, la Biblia define la gratitud como una convicción. Somos agradecidos no por lo que pasa, sino por nuestras convicciones, por lo que creemos, por lo que sabemos. Vamos a ir desglosando un poquito esa idea, pero volvamos al versículo principal. Sean agradecidos en toda circunstancia. No dice sean agradecidos por toda circunstancia. Y esto es fundamental porque ese en toda, en vez de por toda, significa que la Biblia justamente no mira la gratitud como un sentimiento hacia algo que pasa, hacia algo que recibimos. Cuando dice en toda circunstancia, significa que no importa lo que recibamos o no. Entonces ahí la gratitud descansa en algo distinto al sentimiento o la emoción. Y esto es importante porque muchas veces se nos dice que tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que nos pasa. Y eso no es bíblico. La Biblia nos dice que tenemos que dar gracias por todo lo que pasa. Debemos dar gracias en todo lo que nos pase. Vuelvo a repetir, ese en cambia totalmente el panorama. ¿Por qué? Porque imaginémonos los peores escenarios posibles. Fallecen todos nuestros hijos, se nos quema la casa, caemos enfermos, muy similar a Job. Y quedamos solos, olvidados, nadie nos quiere y nuestros amigos nos critican todo el rato. Nos vienen a apoyar y nos dan crítica.
debemos dar gracias a Dios porque mis hijos murieron, gracias a Dios porque se me quemó la casa, gracias a Dios porque estoy terriblemente enfermo, gracias porque estoy solo y porque los únicos que tengo me critican. ¿Esa debe ser la actitud del creyente? No, de hecho Job no hace eso. Y Job nos enseña mucho sobre gratitud, aunque no lo exprese de manera textual el gracias. Sí hay gratitud detrás de lo que Job hace y lo que Job dice o cómo se comporta. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud? Gracias a Dios porque me pasó esto. No necesariamente. Dice que no debemos dar gracias por lo que pasa, necesariamente, sino en todo lo que nos pase. Por lo tanto, y ahí va a ir profundizando, no se trata de dar gracias, Señor, porque me pasó esto, sino gracias a Dios porque aunque me pasó esto, tú sigues ahí. Gracias porque no importa la circunstancia, tú sigues teniendo todo bajo control. A eso se refiere a dar gracias en todo y no por todo. Porque lo que nos pasa a nosotros tal vez no lo entendamos. Y eso nos pasa siempre. Nunca terminamos de entender lo que sucede. Y las cosas nos duelen, las cosas nos complican, las cosas a veces nos da miedo. Y son cosas por las cuales Dios nos hace pasar. Problemas, circunstancias, pruebas, procesos. Y no nos gustan muchas veces porque no terminan siendo gratos en la práctica. A nadie le gusta estar cesante y tratar de arreglárselas para ver cómo llegar a fin de mes. A nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta pasar por problemas. Pero Dios nos hace pasar por esas cosas para probarnos y hacernos crecer. Pero no se trata de decir gracias a Dios porque quedé sin trabajo y no tengo qué comer. Sino gracias a Dios porque aunque no tenga nada, tú eres suficiente. Esa es la diferencia entre dar gracias en todo y dar gracias por todo. Cuando damos gracias por las cosas, nos centramos en las cosas, en las circunstancias, en lo que sucede o no sucede. Y cuando damos gracias en todo, levantamos la vista y damos gracias por lo que está sobre el proceso, sobre la circunstancia, sobre lo que sucede. Y ese es Dios. Dar gracias por es poner el foco en la tierra. Dar gracias en todo es poner el foco hacia arriba, en Dios. Amén. Ahora, las circunstancias adversas de lo que estamos llenos, ¿no es cierto? A cada segundo tenemos ahí para escribir libros de todas las cosas que nos han pasado a cada uno, ¿no es cierto? Y unos 20 más con todas las que nos van a seguir pasando. Son un motivo muy fuerte para dar gracias a Dios. No por lo que nos pase en sí, sino porque el proceso y la prueba es donde más se demuestra quién es Dios y cómo Él actúa en nosotros. Por lo tanto, la prueba es el mejor escenario para poder dar gracias a Dios. Porque allí es donde vemos su fidelidad, vemos su amor, vemos su compasión, su compañía, su veracidad, cómo sus promesas se cumplen en nosotros, sus atributos actuar en nuestra vida. No se trata de si paso hambre o si no paso hambre. Se trata de que tenga poco o no tenga mucho. Dios sigue siendo mi sustentador siempre. Por eso la prueba y el proceso es uno de los mejores escenarios para poder demostrar nuestra gratitud. Porque allí es cuando hay una gratitud real. Es fácil dar gracias cuando recibimos. Pero cuando no recibimos nada, ¿deberíamos ser igual de agradecidos? Sí, porque la gratitud a la que Cristo nos manda no se basa en las circunstancias. No es un sentimiento de respuesta ante algo que recibimos, sino una convicción ante algo que sabemos. Y no se trata de si Dios nos da gracias, sino sabemos que Dios sigue siendo fiel. Por eso gracias, aunque no me dé. Esa es la diferencia. Entonces, la gratitud, el mandato es a dar gracias a Dios en todo. Es difícil no centrarse en el problema. Es difícil no centrarse en la dificultad y levantar un poquito la vista. No es fácil, es complejo. Pero esa es la gratitud que Dios espera de nosotros. Y esa es la gratitud que recibe también una respuesta. Esa es la gratitud que recibe una respuesta, porque conversábamos el miércoles que tendemos a reducir a Dios a lo material. ¿Se recuerdan? Los nombres de Dios lo tenemos a reducir a lo material. Dios es mi sanador porque me sana de mis enfermedades. Cuando en verdad Él sanó nuestra condición de pecadores. Él sanó nuestra alma. Dios provee en lo material porque Él me da alimento y dinero, cuando en verdad lo que Él proveyó fue un sustituto para que nosotros podamos ser salvos. Entonces tendemos a reducir a Dios a lo material, a lo físico. Y sí, Dios actúa allí, pero el poder de Dios va mucho más allá de lo físico. Entonces, por eso es importante dar gracias a Dios, no solo por lo físico que nos está sucediendo, por lo material que estamos recibiendo, sino por quién es Dios, por sobre todas esas cosas. Amén. Una de las cosas que significa la gratitud
es adorar y honrar a Dios. Adoramos y honramos su nombre cuando somos agradecidos. Salmo 107, versículo 1, la versión Reina Valera textualmente dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿No es cierto? De hecho, lo cantamos, alabad a Jehová. Y lo cantamos. Pero muchas versiones, y particularmente la NTV, dice: den gracias a Dios porque Él es bueno. Correlaciona la lectura, a la interpretación de alabar con dar gracias, con la gratitud. Pero, y aquí vamos a ir un poquito desvelando algo que ya hemos visto. ¿Por qué hay que dar gracias a Dios? Porque Él nos sana nuestra enfermedad, porque Él provee cuando no tenemos nada, porque Él nos acompaña cuando estamos solos, porque Él da respuesta a nuestras oraciones, porque Él nos da un trabajo cuando no tenemos. No, porque Él es bueno. No porque Él nos da cosas buenas. Esa diferencia es importante. Tendemos a enfocarnos siempre, y lo hemos conversado en otros momentos, Dios nos ha hablado, tendemos a enfocarnos en lo que Dios hace, más que en lo que Dios es. Y cuando nos enfocamos en lo que Dios hace, terminamos de una u otra manera decepcionados, frustrados, ansiosos, porque esperamos que Dios responda sí o sí nuestra oración, porque esperamos que Dios nos bendiga, porque esperamos que Dios nos prospere. Pero Dios no está obligado a sanarnos, a respondernos, ni a prosperarnos. Pero Él sí, por su propio carácter, está obligado a ser bueno, fiel, justo, santo y verdadero. Por eso debemos dar gracias a Dios, más que por lo que Él hace, por quién es Él. Salmo 50, verso 23. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. ¿Por qué dar gracias a Dios es una honra? Porque al dar gracias a Dios, desde esta perspectiva de la gratitud, es honrar a Dios, porque nos estamos centrando en quién es Dios. Al decirle gracias Dios porque tú eres bueno, gracias Dios porque tú eres amor, gracias Dios porque tú eres fiel, estamos exaltando quién es Dios por sobre lo que Dios hace. Y eso es lo que honra a Dios. Nuestra gratitud descansa en su persona y no en sus beneficios. Y eso es honrar a Dios con nuestra gratitud. ¿Somos agradecidos con Dios? Sé que lo ha escuchado o lo hemos dicho. No, yo soy un hombre agradecido, o yo soy una mujer muy agradecida de Dios. Y cuando decimos eso, estamos pensando en todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hace en su obra, más que en su persona. No está mal, para nada decir gracias a Dios porque me diste esto. Evidentemente, esa es parte de la gratitud, responder a lo que Dios nos da. Pero la gratitud verdadera, dar gracias a Dios en todo, es centrarse en la persona de Jesús, en quién es Dios. Amén. ¿Por qué Salmo 95, versos 2 y 3 vuelve a agregar esta misma idea de la gratitud en base a quién es Dios? Acerquémonos a Él con acción de gracias. Cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los demás dioses. Vuelve a decir el salmista que nuestra gratitud, incluso además nuestras alabanzas, se deben centrar en quién es Dios, más que en lo que Él hace. Porque Él es grande, porque Él es fuerte, porque Él es poderoso, porque Él es bueno, Él es sanador, aunque no siempre nos responda con una sanidad. Él sigue siendo el sanador porque ya sanó nuestro corazón. Él es proveedor, aunque no siempre tengamos manjares en nuestra mesa. Y algunas veces tendamos que reducir y pasar hambre tal vez, porque la provisión que Dios da es espiritual, ese sustituto, Jesús. Dios es nuestro Jehová de los ejércitos, el que lucha por nosotros. No porque hoy día necesariamente pelee nuestras debilidades y batallas, sino porque la batalla principal ya la ganó en la cruz. Eso es centrar nuestra gratitud en quién es Dios. Amén. Mientras más conocemos a Dios, por lo tanto, es más fácil ser agradecidos. Si la gratitud descansa en quién es Dios, entonces ¿es importante conocer a Dios? Sí. De hecho, la gratitud descansa en nuestro conocimiento de Dios. Si no conocemos a Dios, es imposible ser agradecidos. Porque, ¿qué estamos agradeciendo? Algo que cayó del cielo. ¿Y a quién se lo estamos agradeciendo? A alguien que no conocemos.
La gratitud descansa en el conocimiento de Dios. Mientras más conocemos, mientras más nos empapamos con su palabra, más fácil es ser agradecidos. Brota la gratitud espontánea cuando comprendemos quién es Dios. Porque la persona de Dios es la que nos cautiva, no su obra. Si fuese la obra de Dios la que nos cautive, todo el mundo ya estaría rendido a los pies de Jesús por haber muerto en la cruz y resucitado. Todos los judíos que lo vieron, todas las personas que escucharon su testimonio debieron haberse convertido a Él. Todos los que experimentaron milagros debieron haberse convertido de todo corazón a Él. ¿Pero qué pasó? No. ¿Quiénes terminaron después de todo el proceso? 12 y unos cuantos más. De miles y miles que vieron sus milagros y escucharon su palabra. ¿Por qué? Porque no había gratitud real en ellos. Jesús sana a unos leprosos. Los sana y todos se van. Pero hay uno que se devuelve. Porque Él vio más allá del milagro. Y vio quién era el que hacía el milagro. Él fue un agradecido verdadero. ¿Todos experimentaron el milagro? Sí. Pero solo uno volvió. ¿Por qué? Porque Él vio más allá de la circunstancia. Y vio quién estaba detrás. Esa es gratitud genuina. Esa es una gratitud real. Amén. Saber quién es Dios en los momentos complejos nos hace centrarnos en su persona y no en las circunstancias. Saber quién es Dios en los momentos difíciles nos hace darle gracias a Dios por sobre lo que estemos pasando. Es igual a lo que pasó Pedro cuando caminó sobre el mar. Mientras sus ojos estaban puestos en Jesús, él pudo caminar. Y no importaba la tormenta. La tormenta no paró cuando Pedro hizo caso a Jesús. La tormenta seguía igual de fuerte. Seguía lloviendo igual de fuerte. Las aguas seguían golpeando la barca. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que mientras Pedro tenía la vista puesta en Jesús, el problema no importaba. La circunstancia pasaba a segundo plano. Y él podía acercarse a él caminando sobre el mar. Pero cuando Pedro desvió la mirada y se concentró en las circunstancias, se comenzó a hundir. Cuando nosotros en el problema nos centramos en la circunstancia, nos privamos de dar gracias a Dios. Nos privamos de su persona. Aunque no le demos gracias a Dios, ¿Él sigue siendo bueno? Sí. Aunque no le demos gracias a Dios, ¿Él sigue siendo fiel? ¿Sigue siendo amor, verdadero, justo y santo? Sí. ¿Y cuál es el problema de no agradecerlo y centrarnos en el problema? Es que no somos conscientes de que Él sigue siendo fiel, sigue siendo verdadero, justo, santo, bueno y perfecto. ¿Por qué? Porque nos estamos centrando en el problema y no en Él. Por eso es importante ser agradecidos. Ser agradecidos, la gratitud, nos hace soportar las pruebas con mucha más ligereza. Porque no importa la circunstancia, nos enfocamos en Cristo, en Jesús, en Dios, en Él. Y no importa lo que pasemos, gracias Señor, porque tú no me vas a dejar. Eres fiel, porque eres verdadero y tus promesas se van a cumplir en mí. Porque eres misericordioso y no nos va a entregar una carga más allá de la que podamos soportar. Porque es bueno y junto con la prueba nos va a dar la salida. Porque Él es amor y nada nos va a apartar de su amor. Eso es ser agradecidos en base a quién es Dios y no en las circunstancias. Amén. Job, para ya ir terminando, como decía al principio, también grafica mucho la gratitud. Job lo perdió todo. Todo, pero hubo una sola cosa que nadie le pudo quitar. Fue su fe, fue su convicción. Y una convicción bien interesante porque Job tenía una convicción firme, pero al mismo tiempo tenía una duda enorme. Y pareciera contraproducente estar muy convencido, pero al mismo tiempo tener mucha duda. ¿Por qué? Porque Job lo pierde todo. ¿Y cuál fue la frase icónica de Job al principio? Jehová da y Jehová quita. Alabado sea su nombre. Esa es la base de la gratitud. Centrarse en Dios por sobre las circunstancias. Job no miró lo que perdió. Job miró quién seguía con él. Y ese era Dios. Por eso Dios merece ser alabado. No importa si recibimos o no. Pero, ¿cuál era la duda de Job? No entiendo por qué me pasa esto. Yo no he hecho nada malo. Y no había soberbia en las palabras de Job, sino que había verdad. No había hecho nada malo. Y Dios también lo sabía y lo podemos leer allí en el libro de Job. Pero él estaba convencido de que Dios era bueno, Dios era justo y él merecía seguir siendo adorado y alabado por eso. Pero él no entendía lo que pasaba. Y aún así, él supo adorar a Dios, aunque no entendía lo que sucedía. Su convicción fue lo que llevó a Job a adorarlo y a darle gracias. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a darle gracias a Dios? ¿Las circunstancias, la emoción del momento o nuestra convicción?
Nuestra convicción de que Él está con nosotros, de que Él no nos juzga, Él nos recibe, de que no es el mundo el que nos define, sino es Dios, y Él ya nos llamó sus hijos, de que su amor va a estar siempre con nosotros, de que Él va a cumplir su palabra en nuestra vida. Eso es lo que nos debe llevar a la gratitud. Saber por qué Dios se entregó por nosotros, por amor. Todo lo que Él pasó, al comprenderlo, nos lleva a agradecerle a Dios por todo lo que hizo, su obra, su salvación. Le animo a subir la vista y no centrarse en lo terrenal, en los problemas, en las dificultades, y a enfocarnos en Dios, a ser agradecidos por quién es Él. Y como decía en un momento, mientras más conocemos a Él, mientras más nos empapamos y nos sumergimos en su palabra, más agradecidos vamos a ser.